y cambiamos radicalmente de tema. Bueno, no tan radical porque seguimos en los Estados Unidos, pero sí cambiamos de invitado. Se trata de Julio Schilling, quien es politólogo, analista. Julio, bienvenido. ¿Cómo está? De lo más bien, Jorge, gracias a Dios y siempre un placer de estar como invitado en tu programa que cada vez tiene una ampliación en la audiencia y te lo digo no para halagarte, sino porque son comentarios de muchas personas, muchos de ellos que respeto mucho, así que simplemente estoy pasando la información. De verdad, gracias. Gracias por eso, porque yo trabajo duro para eso, fíjese, para eso, para hacer el mejor programa que pueda. Si no me sale mejor es porque ya no puedo, pero yo me esfuerzo para hacerlo. Entiendo que hay muchos aspectos o varios aspectos que debería mejorar porque toda obra humana es perfectible. Nadie es perfecto, pero sí me esfuerzo y de verdad que le pongo el extra al programa. Bueno, vamos a comenzar, Julio, con un simposio que ustedes van a tener el próximo 20 de octubre. Cuéntenos, por favor, los pormenores del evento. Cómo no. El evento, como sabes, ya en noviembre tenemos elecciones que en mi apreciación y la de muchas personas tienen una importancia extraordinaria. Sí. Y el lema va a ser del simposio elecciones 2022 en los Estados Unidos, porque bueno, hay elecciones también en Brasil, en muchas partes del mundo, y vamos a enfocar en tratar de contestar por medio de los panelistas. Este servidor será el moderador de ver primero, ¿son realmente las elecciones importantes? Y los panelistas pues te enfocarán de que si son o si ellos creen que no son. ¿Sabe que siempre los políticos dicen, no, estas elecciones son fundamentales? Sin embargo, creo que las condiciones nos dejan ver de que realmente estamos viviendo momentos políticos muy diferentes a otros. También se va a cuestionar si se puede confiar en las elecciones. O sea, los tres panelistas que te los voy a nombrar ahora. Y la tercera pregunta es si los republicanos ganaran una mayoría en el Congreso, que es lo que se espera. Si habrá una política agresiva hacia el actual gobierno del presidente Biden, o sea, agresiva en el sentido de enfrentará lo mismo que enfrentó, por ejemplo, Donald Trump en los 4 años de su presidencia, o sea, que fue por la parte demócrata una agresividad extraordinaria que buscaba entorpecer su agenda presidencial. Y bueno, ocurrirá eso con los republicanos, tomarán ese curso para precisamente frenar los avances que las estadísticas demuestran que el país está muy en desacuerdo. Los panelistas van a ser Luis Zúñiga, Andrés Albuquerque y Joseph Hage. El evento, Jorge, va a ser el próximo jueves 20 de octubre en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida, Coral Way y la 94 Avenida, a las 5:30 de la tarde. La entrada es completamente gratuita y abierta al público. Habrá después una amplia sesión de preguntas y respuestas. Y para las personas, porque yo sé que este programa de nuevo tiene sintonía de personas que viven fuera del área geográfica del sur de la Florida, se va a transmitir en vivo y en directo por varias plataformas, por la página de Patria de Martí, patriademartí.com, lo van a poder ver en vivo y en directo. Excelente, excelente. De los panelistas que usted tiene, a 2 de ellos, yo los he tenido en el programa, son colaboradores del espacio. Joseph Hage, experto en el Medio Oriente, un hombre, un analista político, la verdad, de una proyección tremenda. Andrés Albuquerque, también otro analista.
Y el moderador también, que es usted, lo tengo aquí también en el espacio, al señor Luis Zúñiga. No he tenido la oportunidad de tenerlo, pero tanto usted como Alburquerque y Joseph Hash, la verdad para mí es un honor tenerlos aquí. Vamos a empezar con el análisis informativo. Julio, resulta que la candidata respaldada por el presidente Donald Trump, Kelly Tshibaka, tiene, según encuestas, presumiblemente un 99% de posibilidades de ganar la elección por el Senado de Alaska. Resulta que Tshibaka tiene un 53% de ventaja, pero al decir esto del 99%, parece que ya esa diferencia es irreversible. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, venimos entonces con la pregunta para desmenuzar un poco qué es lo que está pasando por allá arriba, por Alaska. ¿Qué le parece? Es magnífico. Excelente. Me acompaña Julio Schilling, politólogo, analista. Julio, las elecciones en Alaska son atípicas. Se enfrentan Lisa Murkowski, que es del Partido Republicano, Kelly Tshibaka, también republicana, y Pat Chesbro, que es demócrata. Al parecer, quien lleva la delantera es Kelly Tshibaka. Tshibaka, como dije, respaldada por Donald Trump. ¿Qué es lo que está pasando en Alaska? ¿Ya están cansados de Murkowski? Lo que vemos en Alaska es típico de la transformación que estamos viendo en el Partido Republicano. Y es importante añadir, poner en contexto que estas cosas ocurren y esto ya ocurrió en los Estados Unidos, en el Partido Republicano, con el ascenso de Ronald Reagan. O sea, recordemos que el Partido Republicano contaba con lo que podemos decir rhinos de otra época, o sea, como Richard Nixon, como Rockefeller, Spiro Agnew, o sea, que había un partido, Gerald Ford, que eran muy distante a, por ejemplo, el Partido Republicano de Barry Goldwater y de Ronald Reagan, que Ronald Reagan no cambió. O sea, el Partido Republicano y la nación fueron las que siguieron su mensaje. Y fue la victoria de Ronald Reagan la que formó ese cambio de paradigma, podemos decir, no solo dentro del Partido Republicano, hay que añadir en gran partido. Sí, si pudiera moverse un poco, Julio, porque estamos perdiendo por momentos su voz. ¿Cómo no? Ahora sí lo oímos bien. Magnífico. O sea, este cambio de paradigma dentro de partidos lo vimos con el Partido Republicano cuando sube Ronald Reagan a la presidencia, y lo hemos visto en el 2016 con la victoria del presidente Donald Trump. O sea, quiere decir que es una visión más conservadora, una visión que no busca, que ve los peligros que ven muchos estadounidenses, no solo del Partido Republicano. Ya me refiero no a la estructura del partido, sino la ciudadanía, porque no es casualidad que los hispanos y gran parte de la clase que podemos calificar como la clase obrera, pues ha encontrado un enorme atractivo en el mensaje de Donald Trump y de los republicanos que han seguido ese curso, que son la mayoría. O sea, la jerarquía del partido pues ha ido con regaños hacia ese punto. Por ejemplo, los Cheney, los Bush. Sí. Sin embargo, ese modelo de republicano que recoge parte de lo que fue los Rockefeller, los Nixon, Gerald Ford, ha quedado atrás. O sea, ha quedado atrás en el tiempo simplemente porque las circunstancias, el acercamiento con China desmeritó totalmente las excusas para transferir riqueza a la clase y además, Julio, hay también un sentimiento en el pueblo, sobre todo entre conservadores, muy anti-establishment. Y en el caso de Lisa Murkowski de Alaska, es una mujer que ha consecutivamente votado en contra de su propio partido, aliada con los demócratas. Es como una triada. Tenemos a Mitt Romney y a Lisa Murkowski
como parte de esa triada que ha votado consecutivamente así, más demócrata que republicano. Y Correcto, por ese correcto. motivo, entonces, parece que la gente ya está cansada y se está yendo entonces con Kelly Tshibaka, que además respaldada por Donald Trump. Correcto. Y hay que destacar lo difícil que es enfrentar a un político que está en el poder, o sea, el incumbente, porque Sí. el que está en el poder tiene toda una maquinaria del partido del Estado que en efecto controla el acceso a no solo los recursos, sino a la publicidad, a muchas cosas. Entonces, usan el peso del poder como el caso de Murkowski, para facilitar y ayudar a su candidatura. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de eso, hemos visto cómo quien con gran probabilidad la va a vencer y va a ser la próxima senadora de Alaska, refleja el mensaje de Donald Trump. Pero es que más en un estado como Alaska, que es un estado que con la liberación de la energía, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Dice que la liberación de las fuerzas y la capacitación energética de los Estados Unidos, pues Alaska estuvo desde pionero en la liberación, en la independencia de la energía de los Estados Unidos por su gran riqueza natural, que algo que la actual administración y básicamente el Partido Demócrata completo ha seguido la línea del socialismo verde, o sea que Sí. es una postura anticientífica, hasta antiecológica, porque realmente las medidas de los conservadores han demostrado que la ecología se puede preservar. Prueba de eso es cómo la polución ha bajado en los últimos 20 años gracias a precisamente los avances que ha habido y los preceptos de la propiedad privada que responsabilizan a productores. No esta medida que no tiene ninguna sustancia de ciencia ni de lógica de querer destruir sistemas económicos para empoderar a algunos pocos, eliminar la soberanía nacional de un país en el nombre de una gente que no tiene ningún sentido excepto la de destruir el país. Eso lo tiene claro los republicanos conservadores, y hay muchos demócratas que también se están dando cuenta de eso. Me refiero a ciudadanos, a la sociedad norteamericana, pero bueno, Sí. esto es un fenómeno que vemos global, lo vemos en Italia, lo vemos en es cierto, países. y en Italia lo hemos visto con esta primera ministra Giorgia Meloni, que la han atacado fuertemente y al revés, es una mujer pro familia, pro cultura italiana, pro occidental, católica, pro vida, tremendo. Tengo que hacer una pausa, Julio, me gustaría seguir conversando contigo. Por cierto, esta triada que yo mencioné, que constantemente votan en contra de los republicanos, en contra de valores conservadores, son Susan Collins, que me faltó mencionarla, de Maine, senadora republicana por Maine, Lisa Murkowski, de Alaska, y el inefable Mitt Romney, de Utah. Pausa y regresamos. Y converso con Julio Schilling, politólogo, analista. Julio, tengo aquí una encuesta de Quinnipiac, de la Universidad de Quinnipiac, que dice que el gobernador Greg Abbott está liderando las encuestas 53-46 contra Beto O'Rourke. Y está lidiando las encuestas porque el tema principal para los tejanos es el tema fronterizo. Tal parece que lo que está pasando en Texas es una especie de análisis o de situación que tiene que ver con lo que pudiera replicarse en los Estados Unidos en diferentes lugares. La realidad versus la ideología. Porque Greg Abbott está lidiando con el tema de la frontera, mientras que Beto O'Rourke tiene todavía, es el calco, el defensor, uno de los abanderados junto con Gavin Newsom de California
de esa ideología demócrata, de los talking points de los demócratas. ¿Qué piensa usted? Totalmente, y Jorge, era un paréntesis. Algún día vamos a hablar, que me interesará mucho, tu vasta cultura en música, particularmente música country norteamericana, que es una música muy especializada. Sí, me gusta mucho. En otro momento, pues disfrutaré mucho de esa conversación y aprenderé de ti sí, y que se una a José Luis Morenza, que es también amante de la música, melómano, consumado, para conversar. Entonces, ¿cuál es su análisis con esto de Texas, Julio? ¿Qué le parece? Es que el problema de la frontera sur de los Estados Unidos es un factor emblemático de todo el caos que hay en los Estados Unidos gracias a la política de la izquierda radical que está en el poder en este momento. O sea, por la frontera sur entra 90% de la droga que llega a los Estados Unidos. El 90%. Estamos teniendo una crisis en fentanilo, que precisamente hoy están alertando que muchas de esas pastillas están entrando disfrazadas como si fueran de caramelos para niños. Entonces, que simplemente tocar esas pastillas demasiado tiempo puede dejar un factor que después la persona se pasa en la cara, consumiendo una comida o algo, y puede sentir los efectos. O sea, hay una crisis, es la mayor causa de muerte en los hombres en los Estados Unidos de los 18 a 45 años de edad. O sea, esta crisis tiene nombre y apellido, entra por la frontera sur. La frontera sur básicamente se ha convertido un desorden total. En el caso cubano podemos decir, por ejemplo, que la ley pie seco, pie mojado, la dictadura castrista la ha vuelto a poner vigente en práctica, porque en efecto eso es lo que hay, y no son solo cubanos. O sea, estamos viendo en efecto un sistema de entrada que no se sabe quién está entrando. Entonces, ese caos que vemos, la poca tolerancia que tiene la izquierda, que cuando van a su territorio hay un desprecio total acerca del inmigrante, hay que estar claro, ¿no? No solo en Martha's Vineyard, que es el colmo de la hipocresía, porque la élite norteamericana izquierdista que vive ahí demostró su repudio a los inmigrantes, a no querer que estuvieran 48 horas porque les chocaba enormemente. Lo prefieren tener en bases militares, en cárceles, de donde sea. Pero esa es la hipocresía. Sí lo quieren para otros países, pero no en la casa de ellos. Vemos cómo en ciudades como Nueva York, pues lo mismo, el alcalde... Sí, ya decretó emergencia Eric Adams. Dice que ya no pueden con los 17,000 que le han llegado. Correcto. Y los cientos de miles que están en la frontera, en Texas, en comunidades muchísimo más pequeñas, con muchísimos menos recursos. No. Eso sálvese el que puede. No les importa. No les importa, Jorge, porque mira, en el siglo XIX, en los Estados Unidos, la noción de Tammany Hall, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que llegaban los inmigrantes, el Partido Demócrata precisamente tenía toda una maquinaria porque veían en esos nuevos personas, esos nuevos ciudadanos que estaban llegando, votos en el futuro e invirtieron en ese clientelismo que estaban promoviendo. Esa es la idea detrás de esto del Partido Demócrata, pero no solo, o sea, esa es la idea inmediata, nos da tener los votos. Mucho más grande de eso es la idea de desnaturalizar el concepto de soberanía de nación. Es cierto. El quebrar las fronteras es pues uno de los proyectos declarados del marxismo cultural y del socialismo fabiano, no de ahora. El socialismo fabiano, Jorge, viene hablando de esto desde que se fundó. Veían el nacionalismo y el concepto de nación un enemigo natural que había que eliminar. Los mismos, los marxistas como Antonio Gramsci del Colegio de Frankfurt. O sea, que esto es una estrategia bien pensada que
uno de los factores, de los beneficios colaterales que piensan recibir es, bueno, los votos de estas personas que están entrando. Entonces el descontrol se promueve de esa forma. Y Beto O'Rourke, que realmente, porque si le preguntas qué plan tienen, no hay plan, es solo apelar a las emociones. Mire, a propósito del manejo de los temas que tienen los votantes de Texas y de la importancia que le dan a los temas, aquí yo tengo esta encuesta de Quinnipiac. ¿Y por qué yo digo que esta elección de Texas es una especie de reflejo del enfrentamiento entre ambos partidos? Fíjese, ¿qué dicen los votantes de Texas? En cuanto al manejo de la economía, le dan un 56% de favorabilidad a Greg Abbott, 41% para O'Rourke. En cuanto a la situación en la frontera, 54% para Abbott y 43% de aprobación para O'Rourke. En cuanto al manejo de lo que serían las políticas de las armas, 53% para Abbott y 44% para O'Rourke de aprobación. Y creo que en el tema de las armas y de la frontera, los tejanos están siendo generosísimos con O'Rourke. ¿Dónde gana O'Rourke? En el tema del aborto. 48% para O'Rourke y 46% para Abbott. Y con el perdón de los votantes tejanos, el manejo que hace Beto O'Rourke del tema del aborto es horrendo, porque el aborto es un crimen y está probado científicamente. Y si él apoya eso, entonces está apoyando el crimen que es el aborto. Pero fíjese cómo los temas consecutivamente tienen por delante al gobernador, al incumbente, a Greg Abbott. Estamos hablando de la economía, estamos hablando de la situación en la frontera y estamos hablando de la segunda enmienda. En todo eso, Greg Abbott va adelante según esta encuesta. Es la ideología versus la realidad. Eso se está viendo en Texas y se irá viendo en otros estados y comunidades de los Estados Unidos, Julio. Es así, Jorge. Mira, y hay que recordar, porque a veces las personas, o sea, no se dan cuenta de esto, pero Texas históricamente ha sido un estado demócrata, o sea, como es el Gran Sur. O sea, desde la guerra civil, o sea, los republicanos lucharon contra la esclavitud y los demócratas a favor de la esclavitud componían, o sea, la mayoría en los estados sureños. Y Texas, lo que pasa es que vota republicano, pero muchos siguen matriculados como demócratas, o sea que les da cierto beneficio porque apela tal vez a una tradición histórica de que sus abuelos pudieron haber militado en el Partido Demócrata o por lo menos votado en él. Entonces le debería dar cierta ventaja y sin embargo no lo vemos. Y claramente los tejanos están viendo esos dos polos con una mayor visibilidad que en muchos lugares en cuanto a las fronteras la están viviendo en carne propia. En carne propia. Texas y Arizona son dos estados que están sufriendo la crisis humanitaria de la frontera. Julio, me quedan solamente 3 minutos para finalizar el segmento contigo. Quisiera poner a consideración tuya y hacemos algún comentario, un fragmento de una canción de un rapero que se llama Tom MacDonald. Y es un fragmento porque la canción es más larga. Este hombre habla de pasos, 9 pasos. La canción se llama Brainwash, o sea, lavado de cerebro. Vamos a poner los pasos y después los traducimos. Step 1, train the people only to consume. Step 2, infiltrate adults with the news. Step 3, indoctrinate the children through the schools and the music and the apps on the phones that they use. Step 4, separate the right from the left. Step 5, separate the white from the black. Step 6, separate the rich from the poor. Use religion and equality to separate them more. Step 7, fabricate a problem, made a lie. Step 8, put it on the news every night. Step 9, when people start to fight and divide, take control. This is called situational design. Excelente, excelente, tremendo. Es todo lo que está pasando resumido.
Yo le prometo invitarlo en otra ocasión para darnos banquete con esto, pero lo voy a traducir. Dice el paso número 1, entrena a la gente solo a consumir. Paso número 2, infiltra a los adultos con las noticias. Paso número 3, adoctrina a los niños a través de la escuela y la música y las aplicaciones de los teléfonos que usan. Paso número 4, separar a la izquierda de la derecha. Paso número 5, separar a los blancos de los negros. Paso número 6, separar a los ricos de los pobres. Usa a la religión y a la equidad para separarlos más. Paso número 7, fabricar un problema hecho de mentiras. Paso número 8, ponlo en las noticias todas las noches. Y paso número 9, cuando la gente empiece a pelear y a dividirse, toma el control. Eso se llama diseño de situaciones. ¿Qué le parece? 2 minutitos. Eso es el neomarxismo o marxismo cultural en ejercicio. O sea, que esa canción ha desglosado brillantemente en pocas palabras el gran texto y el gran plan que se viene llevando a cabo. Y esto no es una teoría de conspiración, es una conspiración, sí, pero no es una teoría, es el hecho, y eso es lo que estamos enfrentando. Y hay que aplaudir precisamente canciones que sirven para levantar la concienciación, el nivel de concienciación del pueblo estadounidense para que tome riendas en este asunto y defiendan su libertad para así permanecer una sociedad libre y abierta. Es cierto, Julio. De verdad que estamos perdiendo libertades y estos 9 pasos que refleja este caballero Tom MacDonald, yo no sé si es muy conservador o si vio la luz y era liberal e hizo esta canción, no lo sé. Me encontré esta canción en Instagram, me encontré el pedacito que les puse. Después José Luis Morenza buscó la canción completa, larga, pero lo que dice es una gran verdad. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí conmigo en este espacio. Un placer siempre, Jorge. Gracias. Fuerte abrazo para usted. Nos vamos a la pausa